Hello, hello. Esto es el podcast de Michelle y me da un gusto enorme que estés por aquí. En este espacio descubriremos lo que dice la Biblia acerca de las relaciones interpersonales, la familia y la sexualidad. Soy Michelle Espinosa de Mejía. Allá vamos. Hello, hello, buenas tardes a todos los que nos sintonizan en vivo este día. ¿Cómo va su inicio de año? ¿Ya retomaron actividades? ¿Ya quitaron el arbolito? ¿Cómo les fue con la rosca de Reyes? En mi casa todavía hay rosca. Entonces digo, bueno. Ok, pues bienvenidos sean a un episodio más del podcast de Michelle y les recuerdo que tenemos preguntas en vivo. Puedes escribir a convergenteradio.com o desde la aplicación de Convergente Radio o escribirnos al 33 21 17 82 97. Y antes de iniciar, tengo un breve anuncio. En el mes de febrero voy a tener unos webinars acerca de sexualidad, acerca de matrimonio, acerca de las relaciones de pareja. Entonces, espera la información en mis redes sociales. Y el día de hoy, pues vamos a hablar un tema que para algunos puede ser bien complicado, para algunos puede ser bien sencillo, pero vamos a hablar de cómo hablar de sexualidad con mi cónyuge. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Aurora Orozco, es psicóloga, terapeuta que se dedica a atender adolescentes, familias, parejas. ¿Qué más? Tienes también tu podcast, impartes talleres para necesidades específicas. Y quiero decirles que la conozco desde hace ya algunos años. Doy fe y legalidad de lo buena y maravillosa que es en su trabajo, la verdad. Y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que teníamos amigos en común, como Yair, que es mi pastor, y su esposa, y dijimos, bueno, qué pequeño el mundo. Bienvenida, Aurora. Algo que nos quieras decir de ti para que la gente te Muchas gracias, Michelle, por la invitación, para que me conozcan un poco más. Bueno, soy de la Ciudad de México y allá estudié psicología y luego Dios me trajo en el 2001 para trabajar justamente como consejera en una iglesia, tiempo completo. Y pues de ahí empecé mi caminar aquí en Guadalajara, como en la parte muy ministerial. Hago mucho también capacitación en consejería. Doy talleres también para capacitar a gente que no tiene como la formación de psicología, pero que quiere saber algo de consejería bíblica, que es lo que tú haces también. ¿Qué más? Pues me gusta mucho bailar salsa, me gusta mucho leer. Actualmente pues estoy aquí, vivo con mi esposo, tengo pues mi clínica, bueno, no mi clínica, mi consultorio particular. Y pues me dediqué también algunos años a dar clases en la UVM. Excelente. Ahí fui académica, así que tengo también experiencia con chicos, con grupos grandes. Muy bien. Y bueno, ha sido interesante el recorrido que Dios me ha puesto en mi vida, así que muy contenta y muy satisfecha, pero muy consciente de que todo es por gracia de Dios. Sí. Así es. Muy bien, pues listos, comenzamos. Entonces, bueno, pues la comunicación es un tema a veces muy ambiguo porque pues nosotros desarrollamos el sentido del oído desde que estamos en el vientre materno y aprendemos a hablar por ahí del primer año de vida. Sin embargo, una comunicación efectiva no siempre es fácil, ¿no? Muchas veces no escuchamos o no entendemos lo que la otra persona nos quiere decir y a veces las palabras que salen de nuestra boca no es exactamente lo que queríamos decir y a veces tenemos como una idea y a veces luego suena más rudo de lo que en nuestra cabeza sonaba, ¿no? Y cuando todo esto lo llevamos al área de la intimidad sexual en el matrimonio, pues el tema se hace más complejo porque es un área vulnerable, ¿no? Así es. Entonces, hoy vamos a conversar acerca de qué dice la Biblia respecto a la comunicación y lo vamos a aplicar a la intimidad sexual. Y de entrada, tengo dos textos que son así como bien clásicos. Uno es Santiago 1:9
En la Nueva Biblia Viva dice, mis queridos hermanos, pongan atención, todos ustedes deben estar listos para escuchar, pero deben ser lentos para hablar y para enojarse. Entonces, la comunicación no solamente consiste en hablar, sino en saber escuchar, prestar atención, entender lo que la otra persona nos está diciendo, a veces mucho más que con palabras, a veces con los gestos, con las actitudes. Mi marido dice hay que saber leer el momento, ¿no? Saber entender un poco, pero hay que aprender a escuchar. Y Efesios 4:29 dice, nunca empleen un lenguaje sucio, más bien digan palabras que les hagan bien a los que las oyen y los ayuden a madurar. Esa parte me encantó. Pero busqué en el griego, en el diccionario griego, ¿qué es eso del lenguaje sucio? Y sucio es una palabra, no sé cómo se pronuncia, pero es algo así como sapros, que quiere decir podrido, corrompido, sin valor, sin utilidad, de calidad deficiente. Entonces, con esto la Biblia nos está diciendo que hay que saber elegir las palabras, porque a veces hablamos a lo loco, a veces no pensamos lo que vamos a hablar, o hablamos cosas que no son útiles, nomás verborrea, decía un profesor mío en la escuela. Entonces, bueno, con esto en mente, hay que saber que la capacidad de hablar no equivale a saber comunicarse eficazmente. Entonces, Aurora, mi primera pregunta para ti es, ¿por qué es importante para un matrimonio aprender a comunicarse entre sí? Y los solteros que nos están viendo, vayan tomando nota, por favor. Los casados, pues doble nota tomen. Pues mira, de hecho, justo en el contexto psicoterapéutico decimos que el primer principio para que una pareja se lleve bien es aprender a hablar y comunicarse. O sea, siempre en el contexto terapéutico, y que es muy bíblico, es ver cómo está tu comunicación en pareja. ¿Por qué es importante? Porque toda interacción humana conlleva comunicarte. Okay. O sea, es la manera justo, además, en cómo Dios se ha revelado a través del hombre. O sea, Dios se reveló a través de la escritura, de una comunicación escrita, ¿no? Donde podemos entendernos y conectarnos con Dios. Entonces, la comunicación en el matrimonio es súper importante porque es la interacción, yo creo, más intensa, no sé si estás de acuerdo conmigo, más profunda, donde tenemos que aprender, Michelle, a hablar desde lo que pensamos, lo que creemos. En el matrimonio te vas a enfrentar a tener que negociar cosas, ¿verdad? A tomar decisiones en conjunto, finanzas, cómo vas a criar a tus hijos, qué tipo de toma de decisiones diarias, ¿no? Opiniones. Entonces, desde ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿A dónde quieres ir a comer? ¿A dónde quieres ir a comer? Y no sé, ahorita me recordé, no sé si te pasa, mucha gente desde la boda, la planeación de boda es todo un proceso de comunicación porque o sea, si no te sabes comunicar desde ahí, desde planear una boda, no sé si te pasó, pero se vuelve desde el principio ya complicado, complejo, ¿no? Sí, porque para empezar uno llega con unas ideas y el cónyuge llega con otras ideas. Entonces hay que empezar a ponerse de acuerdo. Y ahora sí que me voy a hacer un comercial, en Volvamos al Evangelio tengo unas entradas de unos blogs que es justo de eso, es qué hablar antes de casarse. Ah, sí, está buenísimo. Entonces, pero pues sí. Todo empieza comunicándose. Todo empieza comunicándose y sí, el matrimonio es un contexto que Dios desarrolló, que creó justamente para que aprendamos a hablar. O sea, es imposible que tú te cases con la idea de que la comunicación va a ser solamente un monólogo donde yo voy a hablar, ¿verdad? Y el otro solo se va a callar y me va a decir, sí, mi amor, lo que tú quieras. No, o sea, el contexto matrimonial es un contexto donde Dios quiere que nos hagamos expertos en sabernos comunicar, hablar de manera asertiva, ¿no? Ahorita tú más o menos tocaste, no dijiste asertividad, pero justo lo que dijiste, o sea, hay que aprender a hablar, no solo saber lo que voy a decir, sino cuándo lo tengo que decir. Sí, claro, porque a veces no tenemos tacto para decir las cosas. Así es. A veces lo que estamos diciendo es lo correcto y lo necesario, pero la manera en lo que lo decimos o el momento en el que lo decimos, a veces ese es el que le hace falta ahí un poco de sabiduría. Y creo que importante es, dentro de esa comunicación, es solamente saber lo que vamos a decir, sino estar dispuestos a escuchar, con ganas de entender, con ganas de ponerme en los zapatos de mi cónyuge y no nomás estar
con los oídos tapados, esperando el momento en que cierre la boca para ahora que ya sea mi turno de hablar. Exacto. ¿No? Eso es buenísimo. O sea, no solo son como turnos de hablar, que claro debe haber turnos de hablar. Como lo que decías, no nomás uno habla, tienen que hablar los dos. Pero es escuchar con ganas de entender, de aprender, de apreciar, ¿no? Sí, de apreciar. Y fíjate, ahorita que decías, creo que las terapias que más son, ¿cómo diré? O sea, que generan, yo diría, un resultado más rápido, es cuando tú como terapeuta de pareja le dices a la pareja, bueno, está bien comunicar, ya se desahogaron, e inclusive es bueno poner relojitos de tiempo, al rato vamos a hablar de tips, pero un tip que a veces se puede hacer en terapia es justo pones un relojito donde los dos hablen de manera equitativa en cuanto al tiempo, pero después la idea es, ya hablaste, ok, tomemos acuerdos. Que eso yo creo que es bien importante en el matrimonio. O sea, no nada más es lo que tú decías, que sí, o sea, es desahogarte, es empatizar, ¿no? Es una manera de amar, como dicen Corintios, ¿no? Pero también Dios siempre nos quiere llevar a aprender a reconciliarnos y a tomar decisiones en conjunto, ¿no? O sea, como dice la Escritura, siempre unidos en un mismo espíritu en el Señor, como así dice es, Efesios, ¿no? O sea, los dos sometidos al Señor. Así es. Entonces, ambos. Eso, ambos. Entonces, eso incluye desde mi perspectiva el tomar acuerdos, Michelle. O sea, creo que es como un punto fundamental dentro de la comunicación en el matrimonio. Sí. O sea, definitivamente es algo que no se nos va a dar natural. Tenemos que aprender. Así es. Tenemos que aprender y no solo técnicas, ya hablaremos de eso en unos minutos, pero creo que llegamos a veces al matrimonio o a cualquier relación de pareja pensando que muchas cosas se van a dar en automático. Exacto. O sea, que solitas van a fluir, así como que yo no tengo que ser intencional, sino que así como por arte de magia se va a dar. Y creo que la comunicación es un área que cae en eso. O sea, que pensamos que como no estoy sorda y no estoy muda, o sea, tengo la capacidad biológica, fisiológica de escuchar y de hablar, entonces ya me sé comunicar bien. Exactamente. Y pues no. Nada que ver. Y yo diría que hay que entender que la comunicación es un ciclo. Ese ciclo se origina dentro de, primero, tu crianza. O sea, es decir, ¿por qué tenemos broncas en el matrimonio? Desde mi perspectiva y lo que dicen los libros es porque tú ya traes un estilo de comunicación desde tu crianza, ¿no? O sea, no sé en tu caso, en mi casa habían cosas que se hablaban, habían temas que no se hablaban. Entonces, de pronto, al yo no tener a lo mejor un modelaje claro de cómo tratar ciertos temas en pareja, pues llego al matrimonio con dificultades similares, ¿no? O sea, y puedo hablar de muchos ejemplos. Por ejemplo, si tú tuviste un padre, impositivo, decimos en psicología castrante, ¿verdad? Porque lo digo yo, a lo mejor traes un estilo, pues, ¿cómo se diría? Impositivo, ¿no? Imperativo. Hay gente que, por ejemplo, tiene un modelaje de una comunicación altamente crítica, siempre está criticando, ¿no? Padres altamente negativos. O que de plano no se hablaba, ¿no? O sea, como, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues también. Y ya. Y como que, o sea, hay familias que no platican, no sé cómo viviste tú, pero he tenido muchos casos dentro del ámbito clínico donde sí, o sea, hay pacientes me dicen, es que mis papás no recuerdo que realmente platicaran, o sea, en el coche iban en silencio, escuchando música, o en la cocina no había como una interacción, o no nos preguntaban cómo te fue en la escuela, ¿no? Y de repente, ¡pum!, se soltaban ciertas bombas en la familia, ¿no? Pues caché a mi hijo que ya anda en temas de marihuana, ¿no? O la niña que ya anda con temas sexuales a temprana edad, o sea, y creo que sí mucho proviene de que de pronto no nos enseñan cómo comunicarnos dentro de la crianza. Entonces, creo que ese es un punto bien importante, o sea, que todos analicemos cómo ha sido mi crianza, ¿no? ¿Cuál fue el modelaje? ¿De dónde venimos? Sí, porque todo eso lo traemos al matrimonio. Todo eso. Al final es como llegar al matrimonio con una mochila. Seguro. Y cada quien... Y cada quien llega y pone su mochila y en mi mochila hay ciertas cosas y en la mochila de mi cónyuge hay otras cosas y hay que aprender a ver qué es lo que hay en esa mochila que sí sirve y se puede quedar y qué hay que empezar a escombrar y a tirar, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, tenemos a veces malas prácticas en la comunicación y
Y te quisiera preguntar, Aurora, según lo que has visto en tu consulta, ¿qué clase de problemas acarrea una mala comunicación en la intimidad sexual? O sea, cuando tú has estado hablando con matrimonios y dices, ya de por sí en general traen una mala comunicación, pero ya aplicado a esta área, sí. O sea, ¿qué problemas se generan? Sí, fíjate que, y de hecho también hay autores que también lo han investigado, ¿no? Pero en el caso de la mujer, por ejemplo, si no hay una buena comunicación con tu esposo, no sabes resolver problemas en pareja, ¿no? Le pasa mucho a la mujer que cuando primero no hay una comunicación emocional, o sea, si tú no tienes esta libertad de decir, me siento triste, deprimida, estoy frustrada, cansada, necesito que me ayudes en tal cosa, hay que resolver esto, tengo miedo, o sea, si no hay una comunicación primero emocional, no hay una conexión emocional. Eso, Michelle, pega directamente al ejercicio sexual. O sea, en el caso de las mujeres, hablando porque así creo que Dios nos cableó a las mujeres. O sea, el sexo para nosotras, para podernos abrir sexualmente, tiene que haber primero una comunicación emocional, tiene que haber una conexión emocional. Y esto está escrito en los libros. Al final les voy a dar algunas referencias de libros muy buenos cristianos sobre sexo, pero básicamente muchos de los autores mencionan eso. O sea, si no hay una comunicación transparente, honesta, donde la mujer, estoy hablando mucho de la mujer, pero primero que hablar de ella, ¿no? Si no hay si no se siente reconocida, escuchada, es segura, bien, quizás. Segura, exactamente. Va a ser muy difícil que en el tema sexual se pueda abrir. Entonces, imagínate, o sea, si ya traigo yo un costal de silencios, de no poder hablar, ¿verdad? Eso en lo sexual se transfiere de volada. Entonces, pues ya la relación sexual se vuelve complicada. Muchas parejas, y también lo puedo decir de hombres, hay hombres que también en la clínica me han dicho, ¿sabes qué? Yo no puedo estar con mi esposa cuando a lo mejor ha levantado la voz durante todo el día. Eso también para mí cierra mi sexualidad. A veces creemos que solo es las mujeres. En las mujeres. Y no. O sea, en los hombres también sucede que cuando no ha habido una buena interrelación antes del sexo, a lo largo del día. A lo largo del día, también al hombre le cuesta trabajo. Entonces, claro, o sea, muchas parejas, o una de dos, o se alejan en la intimidad, o muchas parejas terminan cediendo, ¿sí? O sea, como decir, bueno, ok, lo voy a decir así claramente, sírvete pues, ¿verdad? Sí, claro. Y que entonces es triste, porque entonces el sexo se vuelve más bien un tema donde solamente una parte encuentra satisfacción y donde la otra persona a lo mejor se puede llegar a sentir un tanto usada. Sí, claro. ¿No? Donde yo tengo que ceder porque si no cedo se va a enojar o van a haber más broncas, ¿no? Otro tema que he visto, por ejemplo, es que muchas parejas no se atreven a decir, sabes que esto no me gusta que me hagas, ¿sí? O sea, es que si no te sientes con la libertad de decir, híjola, no me encantó tal cosa en la mañana, pues menos me voy a sentir con la libertad de decir tal o cual cosa no me gusta, me duele, me apaga. Me apaga. O me humilla. ¿sí? Y es complicado porque a veces, claro, tu pareja no te va a adivinar. O sea, el tema sexual tiene que ser completamente transparente y tienes que aprender a hablar de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que te incomoda, como estás diciendo. Muchas veces hasta tiene que ver con mis propios complejos, ¿sí? O sea, creo que a nivel cultural, por ejemplo, en el caso de las mujeres y también en los hombres, nos han inventado mucho esta idea de que, por ejemplo, la mujer tiene que tener cierto cuerpo, ¿verdad? Cero celulitis, cero lonjita, y hay como mucha presión en la estética femenina. Y si las mujeres no aprendemos a aceptarnos y amarnos como el Señor nos ha hecho, claro, cuidarnos, hacer ejercicio, alimentarnos bien, pero finalmente aceptarnos y amarnos en la sexualidad, creo que en el caso de la mujer cuesta mucho trabajo aflojarse. Sí, y entonces traemos muchos tabús, muchos conflictos intrapersonales de nuestra propia sexualidad, que eso proyectamos en la pareja también. Entonces, si eso primero si no lo analizas y no lo analizas y luego lo proyectas en tu ejercicio sexual, pues se vuelve bien complicado. Entonces, es súper importante hacer una
pues un análisis primero de uno mismo. Sí, claro. Tus propios tabús. A veces hay muchos religiosos también, sí. La verdad. Mira, yo siempre les digo, muchas veces la cultura cristiana, no la Biblia, la cultura cristiana muchas veces no ayuda. Sí. Y más bien es un estorbo. Es un estorbo. Ajá. Y fíjate que me gusta eso que dices porque a veces no se nos ocurre que podemos hablar de, ¿sabes qué? No me siento con la seguridad, no me siento con la libertad, o voy a platicar un pequeño ejemplo. Hace muchos años fui con una doctora y yo creo que ella estaba bien frustrada porque en lo que me iba a revisar y yo me ponía la bata y así, me dijo, ay no, mi esposo ya estoy como fastidiada. Y le digo, ¿por qué? Así no sabía qué me iba a decir. Así de, la paciente soy yo. Pero le doy acompañamiento. Y me dijo, es que mi esposo no le gusta que lo vea desnudo porque en su casa eran demasiado mojigatos, entonces él así como que hasta que se mete como debajo de las sábanas y así. Entonces a mí me frustra porque siento todo como muy monótono, muy mecánico, y entonces ahí es donde justo lo que tú dices, lo que traemos y no lo hablamos. No lo hablamos. O sea, porque ella me lo estaba diciendo a mí, pero yo no sé si en algún momento ellos se sentaron, se tomaron un té, un café y decir, oye, ¿por qué está pasando esto? Claro. ¿Y cómo nos afecta? Claro, sí. Y eso es importantísimo. Y justo ese es el nivel de confianza a la que Dios quiere que lleguemos en la pareja, porque finalmente el sexo, el sexo, hablando de porque sexualidad es mucho más amplio, sí. Pero la parte sexual, pues Dios la creó justamente porque es un pegamento muy especial en el matrimonio. Es el nivel más íntimo, me atrevería a decir, y los libros lo dicen, al cual tú puedes llegar con tu cónyuge, ¿no? Sí. Entonces, pues, por lo tanto, es súper importante comunicarte a ese nivel de profundidad con tu cónyuge. Si no, es súper complicado que haya una satisfacción sexual. Ahorita que decías, Mitch, de lo de la cultura religiosa que no tiene que ver con lo bíblico, fíjate que yo también me enfrento mucho a eso. He tenido casos donde, por ejemplo, chicas recién casadas, tuve un caso muy particular que ella me decía, ¿sabes qué? No puedo tener relaciones ricas con mi marido porque veo a mi papá, que es pastor, aquí, diciéndome, no tengas relaciones sexuales. O sea, es como cambiar el switch del no al sí. Del no al sí. Es súper complicado porque creo que a veces se enfatiza mucho en el no. Y está bien porque es algo bíblico, pero creo que hay que profundizar más en las razones. Pero cuando en el sí, pues creo que tendría que haber todo un tema de educación sexual en las iglesias. Claro. Donde quitemos todos los tabús y todos los temas religiosos que traemos para que de verdad nos liberemos, porque sí creo que mucho es, pues eso, el tema tabú religioso, que de pronto uno no puede como desligarse de eso, ¿no? Exacto. Y como decías, hacer ese switch a veces cuesta trabajo. Sí, y no lo hablamos. Y no lo hablamos. Y entonces eso complica nuestra intimidad sexual, ¿no? Con nuestro cónyuge. Sí, porque de hecho, fíjate, ahorita la comunicación de la teoría de la comunicación dice que es imposible no comunicar. O sea, hay teóricos que dicen el 70% de la comunicación humana es a través del cuerpo. Entonces, si tú estás teniendo relaciones con tu esposo, no estás a gusto, te sientes incómoda, de alguna manera le vas a comunicar algo al otro. Y tu esposo lo mismo, si tu esposo está apenado, cansado. Hay hombres también que, por ejemplo, la cultura les dice, tienes que tener, voy a hablar explícitamente, tienes que tener tantas respuestas sexuales, erecciones, para que tu esposa tenga no sé cuántos orgasmos. Pura mentira. O sea, creo que también falta mucha educación sexual, entender cómo el cuerpo también funciona, que es un proceso también, ¿verdad? Hay niveles de excitación, ¿verdad? Hay muchas formas en que tú puedes tener respuesta sexual. O sea, es decir, es complicada la sexualidad, o sea, la parte sexual, y creo que hay que educarnos mucho, pero a lo que voy es que también los hombres traen sus propias luchas de tabús culturales, que creo que también eso a ellos no les ayuda. He tenido casos, aunque no me dedico a la sexología, pero bueno, le he tenido que entrar al tema porque siempre hay necesidad. He tenido casos donde esposas me cuentan, ¿no? El esposo se siente muy mal porque en sus primeros meses de
de relaciones, ¿verdad? O sea, no podía él responder porque estaba estresadísimo, simplemente, ¿no? O sea, conozco casos actualmente que estoy atendiendo a las esposas donde me cuentan ese tipo de cosas. O sea, mi esposo parece que no tiene excitación, le cuesta mucho trabajo, ¿no? Y creo que también habría que hablar mucho también de lo que los hombres traen en sus creencias falsas, culturales, a lo mejor religiosas, ¿no? De la hombría, el hombre siempre tiene que estar dispuesto, ¿no? Y el hombre siempre tiene ganas. No es cierto, los hombres también se fatigan, se cansan, se estresan. Creo que a veces también hay mucha presión en el hombre de que tiene que responder. ¿Sí me explico? O sea, y de eso no se habla. Que tiene que siempre decir, de que siempre tiene que decir sí. Sí, ajá. Entonces, sí, y a veces, o sea, se vale también que a veces diga, pues no, hoy no, porque me siento mal. O sea, incluso de salud, ¿no? Sí. O sea, un tema de salud o sé que algunos medicamentos tienen efectos secundarios no populares entre los hombres, que les bajan la libido o les causan algo de disfunción. Entonces, pero todo eso hay que platicarlo. Hay que platicarlo, ¿no? Todo eso. Con amor, con tacto, con sabiduría. Así es. De manera, ¿cómo dijiste hace rato? Asertiva. Asertiva. Ajá. Hay un libro que les recomiendo muchísimo, que el autor habla, se llama The Marriage Builder, y en español creo que es El constructor del matrimonio, y es de Gary Smalley. Y entonces Gary Smalley me encanta que dice que la comunicación del matrimonio lo tenemos que ver como un ministerio para edificar, como dice la escritura, ¿no? Sí. O sea, si tú vas a hablar del sexo con tu esposo, que sea para edificar, ¿no? Sí. O sea, si yo le tengo que decir algo a mi marido, hay que ser bien transparente y honesta y viceversa, pero siempre intentando no entrar como en el tema crítico, ¿no? Sino decir, ¿cómo digo esto para construir? Sí. No, ¿cómo se dice? Pues desanimar, ¿no? Al otro, porque el tema del sexo es delicado. Sí, claro, es vulnerable, sensible. Sí. Fíjate, en el versículo de Efesios que leímos hace rato, la NTV dice que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Y acá en la Nueva Biblia Viva, que fue la que leí hace rato, que dice para que les hagan bien a los que las oyen y los ayuden a madurar. Entonces, que cuando hablemos, ayudemos a madurar y le hagamos bien, no solo a nuestra cónyuge, sino a nuestra relación como esposos, ¿no? Así es. Y bueno, con ello ya hablaste de un libro, entonces voy a aprovechar eso para preguntarte, ¿qué recomendaciones prácticas puedes compartir a los matrimonios que nos ven, que nos escuchan, para abrir una comunicación más eficaz en los temas que tienen que ver, iba a decir sexualidad, pero creo que no, sexo. Entonces, los solteros, favor de tomar nota para el futuro. Sí, por favor. Sí, para que lleguen con una mochila más funcional y menos llena de problemas. Sí. Mira, yo primero lo que diría es, tienes que revisar con tu cónyuge cómo está tu comunicación y entender que la comunicación, a mí me gusta dividirlo en 3 niveles. O sea, el primer nivel tienes que ver si tu día a día lo comunicas. O sea, tienes una plática, simplemente el cómo estás, cómo te fue. O sea, en la comunicación hay autores que dicen que son 4 niveles, o unos dicen que son 5. Yo digo que son 3. Uno, para mí, es como esta parte del día a día, ¿no? De lo coloquial. O sea, lo primero es que hay que revisar en el matrimonio. Hablamos del día a día, cómo te fue, cómo te sientes, cómo estuvo tu día, cómo te fue con los niños, alguna preocupación que traigas. Ese es el segundo nivel. Hablar sobre las emociones, cómo te sientes, qué te preocupa, qué te da miedo, en fin, ¿no? Y el tercer nivel, que es al que todo matrimonio tendría que aspirar, es al más profundo, que tiene que ver con temores, con deseos que a veces a lo mejor no contamos, secretos muy íntimos, ¿sí? Temas de abuso. Claro, importantísimo. Importantísimo, sí. Hay muchos hombres que son abusados, de eso no se habla. Sí. Y hay gente que se casa con hombres que han sido abusados y traen temas también en la parte sexual. Mujeres, ni qué decir, ¿verdad? Entonces, hay que revisar si te estás moviendo en estos 3 niveles de comunicación. Sí. Para ir al tercero, que es el más profundo. Y un tip sería, para mí, ¿verdad? Aparta, ojalá que fuera todos los días, unos 15 minutos a hablar cara a cara, siempre.
Antes de dormir, yo creo que es importante, o sea, antes de dormir, voltearse a ver y decir cómo fue tu día, cómo estuvo, ya sin la presión de los niños, de la cena, del trabajo, ¿verdad? Darte 15 minutos al día mínimo para hablar cara a cara. Pantallas es un problema en la comunicación actual. O sea, hay que apagar las pantallas, hay que quitar celulares, hay que hablar y verse a los ojos cuando hablemos de cómo estás, cómo te sientes. Sí, o sea, eso es súper importante. Yo diría, aparta 15 minutos al día. Eso es importantísimo. Otro, por ejemplo, para mí es que a lo mejor hagas juegos en pareja. O sea, creo que es importante jugar en pareja, ¿no? De pronto, a lo mejor ahí en tu cama, pues sacas el uno y jugar. El jugar es muy terapéutico. El jugar te relaja, te hace reír. Pero ya somos adultos, que tenemos que ser serios y formales, por favor. Para nada, sí. O sea, creo que el tema del juego ayuda mucho en general en la familia, pero creo que en la pareja juega. Atrévete a jugar algo con tu pareja, eso es importante. Otro tip que yo te diría para avanzar en la comunicación es, por ejemplo, bañarte juntos, ¿no? O sea, creo que el tema del baño, ¿no? El tallar la espalda, el enjabonarte, o sea, eso prepara un poco a la intimidad, que no tiene que llegar a lo sexual, ojo, pero sí creo que es un ejercicio muy lindo de intimar con tu esposo, con tu esposa, y ahí puedes platicar un poco cómo estás, cómo te sientes. Es que ¿verdad? Ahí no puedes más que platicar, ¿no? No te queda más remedio que platicar. Más remedio que platicar, exacto, muy bien, porque pues sí, ¿no? O sea, es como... Ojalá tengas tina, pero si no, bueno, en la regadera, pues es un espacio cerrado donde te obligas a estar muy cercano, ¿no? Creo que esa parte es importante. Por ejemplo, hay parejas que yo les digo, de vez en cuando, y si puedes, yo diría, ten un día de dating, ¿no? O sea, necesitas salir con tu pareja un día a la semana mínimo. Y en esa date, haz preguntas que a lo mejor nunca has hecho. Creemos que a veces conocemos a la pareja, pero no conocemos a la pareja al 100. Es decir, a veces no sabemos, por ejemplo, cuáles son los temores que uno tiene al pensarse ya de viejo, ¿no? O sea, cuáles son tus temores o dónde te gustaría estar cuando seamos viejitos, en qué país te gustaría vivir o, ¿no? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? Sí, o sea, creo que el tomar un día de hacerse preguntas, creo que es importantísimo, poderse conocer. Hay parejas que ni siquiera saben cuál es el color favorito, ¿no? O sea, a veces en terapia hacemos ese juego. O sea, ¿cuál es el color favorito de tu pareja? ¿Azul? ¿Y el no? ¿Gris? No. O sea, son cosas que creo que podemos afinar si nos damos tiempo para hacer preguntas muy específicas y ser muy intencionales en eso, sí. ¿No? Ser muy intencionales. Otra cosa que creo que es un buen tip, saca álbums. La gente ahora ya no imprime fotografías, pero creo que el imprimir álbums y ver fotografías, eso puede ser una tarea muy rica de comunicarse. Mira, ¿te acuerdas de tu abuelito? Ay, mira, aquí está tu papá. Oye, y en esta etapa, cuéntame, ¿qué viviste? ¿Qué situaciones? ¿Cómo era? ¿Qué situaciones difíciles viviste? O sea, creo que el ver fotografías juntos, eso creo que ayuda bastante. Puedo decir muchas cosas. A lo mejor inclusive una caminata, ¿no? O sea, el caminar con tu pareja, sí, el caminar de por sí es un ejercicio que te relaja porque estás como en el aquí y en el ahora, y yo creo, siempre he dicho, Dios pone árboles, viento, hojas, pájaros, porque a través de eso es un medio de gracia y es un medio terapéutico para bajar estrés y ansiedad. Entonces, si tú haces una caminata con tu cónyuge, ¿verdad? Agarrado de la mano y vas caminando, puedes platicar. No esté el estrés, porque hay gente que le cuesta trabajo es que yo no puedo ver a mi esposa porque me cuesta trabajo, no estoy acostumbrado. Ok, agárrate de la mano y vete a caminar. Sí, los dos miran en la misma dirección, entonces muy bien. Se siente menos intenso. Sí. Entonces, una caminata, eso me parece que es buenísimo, ¿no? Y fíjate que me gusta, antes de pasar a las preguntas que tiene nuestra audiencia, me gusta que muchos de los tips que das no son directamente sexuales, no. O sea, sino que conectas emocionalmente. Entonces, cuando conectas emocionalmente platicándote, yo te tallo la espalda y pásame el shampoo, a ver, ¿te acuerdas de esta foto? ¿Cómo nos reímos? O sea, hay una conexión, sí, lo hay. Y eso va a impactar directamente la intimidad sexual. Seguro que sí. Y entre más relajados estemos, creo que podemos entonces sentirnos con más libertad de
tocar los temas sensibles sí hay por ahí. Exactamente. Sí, ajá, ¿no? Exactamente. Pero si no tengo la confianza de platicar siquiera que llegué con todo el estrés del mundo, del trabajo, del tráfico, pues ¿cómo me voy a sentir con la libertad de decir, no la estoy pasando tan bien en la cama? Así es. ¿No? Fíjate, otro tip, ahorita que decías, creo que simplemente, igual que el baño, acostarse en la cama, y puedes hacerlo en desnudez o con tu ropa interior y simplemente platicar, ¿no? Sin tener que llegar a lo mejor a nada sexual y simplemente hablar justamente, una tarea que a veces hacen los sexólogos es acariciar el cuerpo, ¿no? O sea, acaríciale la mano, cómo te hace sentir esto, ¿no? Sin llegar justamente como al tema penetración, pero es como despertar piel con piel, ¿sí me explico? Sí, es como despertar piel con piel. Oxitocina pura, ¿no? Sí. Creo que eso también puede ayudar mucho. Ponle la mano a tu cónyuge, mira, esto me gusta, aquí me gusta que me hagas. Dios nos dio un cuerpo que puede ser multierógeno, sobre todo a las mujeres. Podríamos hablar de mucho del tema, pero creo que el hombre tiene que saber que Dios nos dio como este sistema nervioso que está en todo el cuerpo. Las mujeres no nada más tienen su zona erógena, en lo genital, sino puede ser atrás de la rodilla, puede ser atrás del oído, puede ser en la espalda baja. O sea, hay como todo un paraíso, queridos hombres que me están escuchando, de descubrir las zonas erógenas, eróticas de la esposa. Ajá. Esto se puede hacer sin que haya un tema de penetración. Exacto. Sí, pero estas tareas de acariciar, de cómo te gusta, te sientes bonito, te gusta más el calorcito, el frío, te pongo hielito, la lengüita aquí. O sea, son cosas que van a ir despertando y se trabajan, creo, dos partes, la comunicación y justamente el juego previo, que se le llama, en la parte sexual. Sí, y creo que eso es lo que realmente construye intimidad sexual, porque cuando yo doy talleres o conferencias con los adolescentes y con los jóvenes, y de hecho es algo que hablo en mi libro, es el sexo no es solo sexo, o sea, no es solo lo físico, es lo emocional, es lo espiritual, es incluso lo intelectual, o sea, a final de cuentas, cuando el Señor en Génesis 2 dice, serán una sola carne, no está solamente hablando de un pene en una vagina, está hablando de dos personas que se van a convertir en una en todas las áreas de su vida. Sí. Y la comunicación creo que es el camino que pavimenta también el que lleguemos ahí. Así es. Sí. Muy bien, entonces vamos a ver algunas participaciones de las personas que nos sintonizan. Okay. Luis Alberto Morales dice, les escribo desde Tuxtla, Chiapas. En mi contexto, muchos hombres cristianos crecimos con la idea de que el varón decide todo en la intimidad y la mujer solo obedece. Yo repetí ese patrón al inicio de mi matrimonio y dañé mucho el corazón de mi esposa, aunque pensaba que estaba siendo bíblico. Con el tiempo Dios me confrontó y entendí que amar como Cristo implica escuchar, cuidar y también ceder. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo puedo reconstruir la confianza con mi esposa y hablar de sexualidad de una forma que la honre y sane lo que rompí aquí en donde estoy? Pues yo creo que justamente es lo que estamos hablando. Creo que te tienes que acercar a tu esposa no desde lo sexual, a lo mejor ahorita, o sea, que ese no sea tu fin o tu objetivo, ¿verdad? Porque sería otra vez comunicarle a lo mejor estoy haciendo esto para utilizarte, no. O sea, creo que es algo, para obtener algo. Ajá. O sea, creo que empieza a conocer desde ceros. O sea, hazle preguntas y hay un autor que dice investiga a tu pareja, ¿no? Investiga quién es realmente, o sea, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus temores, miedos, o sea, vete justo a la parte emocional, qué piensa, cuáles son sus creencias. Así es. Su historia de vida, ¿por qué no? Confiésate con ella, explícale mi forma de crianza, ¿verdad? Machista, que no es bíblica, es cultural, ¿verdad? Sé que te dañó, estoy dispuesto a reconstruir y dale el mando a ella. De ahora en adelante, cuando, sí me explico, o sea, cuando tú quieras, yo estoy aquí, si quieres una parte tierna, aquí estoy, ¿verdad? O sea, ahora tú dirígeme a mí, ¿no? Y desde de verdad, cómo pones las manos, deja que ella te dirija, deja que ella te diga, esto sí me gusta, esto no, y tú tienes que ser súper paciente y comunicarle todo el tiempo que, pues, finalmente ella es tu
es tu carne, como dice la Escritura. O sea, así como te amas, tienes que amar a tu esposa en el ejercicio de lo sexual. Entonces, nada que le incomode, no. Tiene que ser de mutuo acuerdo, pero creo que ahorita te diría sí, dale mucho más como el control a ella, si lo puedo decir así. Sí. O sea, que se inviertan un poquito los papeles para que haya mutualidad. Mutualidad y que se rompa esta sensación o sea, se me usó en un sentido, ¿no? Claro. O yo tenía que acceder a todo y tú, pues nada más tu satisfacción, ¿no? Te diría, tienes que aprender, voy a ser muy explícita, sobre los orgasmos femeninos, ¿verdad? O sea, Dios nos dio el orgasmo vaginal y el orgasmo clitoriano. Y el clitoriano puede ser multiorgásmico. Entonces, tú tienes que ponerte las pilas, querido, y estudiar sobre sexualidad femenina para que sepas cómo abordar a tu esposa desde ahí también. Sí, así es, porque muchas veces cuando las esposas están así como... Pues nada más complaciendo a su esposo. Yo cuando hablo con esposas les digo, el Señor creó también el sexo para ti. Obviamente. O sea, también para ti. En ninguna parte de la Biblia dice que el sexo es solamente para el hombre y para el placer del marido. Nada. Entonces, pero por alguna razón eso pensamos. Quizás la cultura cristiana, lo que hemos venido diciendo, los tabús cristianos, una mala exégesis de la Escritura, nos ha llevado a pensar eso, ¿no? Entonces, agradezco a Luis su pregunta porque es una pregunta muy útil. Sí, y nomás quiero decirle algo rápido a Luis. Una buena plática siempre es necesaria antes de tener intimidad sexual. O sea, tienes que tener buenas pláticas con tu esposa, profundas. Ese es el comienzo de todo. Muy bien, excelente. Muy bien. Y luego dice Ana, soy de la Ciudad de México y crecí en una iglesia donde hablar de sexo era casi sinónimo de pecado. Ahora casada me doy cuenta de que ese silencio me dejó sin herramientas para expresar lo que siento o lo que necesito. Cuando intento hablar con mi esposo me trabo, me da pena y termino cambiando de tema. ¿Podrían compartir pasos concretos, quizás ejercicios de comunicación o preguntas guía para que como pareja cristiana podamos hablar de sexualidad sin morbo, pero también sin miedo ni religiosidad, aquí en Ciudad de México? Y antes de darle la respuesta a Aurora, mi libro 13 mitos acerca del sexo habla justo de eso que estás planteándote. Agarra el libro y vete un capítulo a la vez, léelo con tu esposo y coméntenlo, y poco a poco el capítulo 1 es de lo más básico y el último capítulo es el más intenso. Entonces creo que es una guía porque ya no son tus palabras, son las palabras de la autora, y entonces eso te puede ayudar, sirve que se educan un poquito los dos. Así es. Pero Aurora, entonces... ejercicios de comunicación o cómo podemos hablar de sexualidad sin morbo, pero sin miedo ni religiosidad. Fíjate, creo que yo lo primero que haría, lo primero es, hay que quitarnos esta, como decías, falsa, ¿verdad? Idea de lo que la Escritura habla acerca del sexo. O sea, el sexo es para mutuo acuerdo, para mutuo placer, es mutuo. Eso no es una tarea donde solamente hay satisfacción unilateral, es bilateral. Exacto. Y tiene que reflejar la intimidad que Cristo tiene con la iglesia. O sea, es eso. Lo que te diría como tip, primero es entender ese principio. Lo segundo, lo que puedes hacer es a lo mejor sí en una libretita, ¿por qué no haces tus propias preguntas? Lo que nunca me he atrevido a preguntarle a mi esposo y se lo voy a preguntar. Y va a la listita, ¿sí? ¿Qué sientes con esto? O ¿qué te gustaría? ¿O qué no te gustaría? ¿Sí? Y esas preguntas que sean para que tu esposo las conteste, pero tú también irlas contestando. A lo mejor escribe. Si te cuesta mucho trabajo verbalizar y preguntarle cara a cara, otro tip es, utiliza justamente libretitas donde tú digas, mira, a mí esto me gustaría, esto me da pena, esto me da amor, ¿no? Sí. Esto me da tabú, hay gente que desde la luz encendida, apagada, ¿no? Y son cosas que a veces no dices. Entonces, a lo mejor en una libretita poner lo que nunca me he atrevido a decirte. Esposo, me gusta con la luz apagada. ¿Por qué? Porque me da pena mi cuerpo, no me siento... contenta con cómo me confiada, veo. Sí, confiada. Lucho con pensamientos religiosos. Creo que esto es pecado, ¿no? Que me agarres y me hagas lengüita por aquí. O sea, creo que el tema de comunicación escrita puede ayudar bastante. Entonces, creo que ese puede ser un buen tip. Sí. Me parece bien porque falta mucha educación sexual. Yo cuando hablo con los jóvenes, y justo acabamos de tener un taller
la semana pasada creo, sí, el sábado, es reaprender lo que dice la Biblia de la sexualidad y del sexo en particular. Sí. Porque no sabemos, no entendemos, tenemos ideas preconcebidas, pero cuando borramos todo así como si fuera un pizarrón y abrimos la Biblia con un entendimiento de lo que realmente dice acerca de la sexualidad y del sexo, podemos cambiar nuestra actitud y a la hora de que nos casamos, bueno, pues nos evitamos problemas, ¿no? Así es. Muy bien. Y luego Carolina dice, soy de Colima y en mi matrimonio pasamos por una etapa muy difícil. Después del nacimiento de nuestro segundo hijo, mi deseo sexual bajó muchísimo y mi esposo no entendía qué me pasaba. En la iglesia solo me decían que cumpliera con mi deber. Uy, me choca eso. Híjole. Carolina, lo siento por ti. Dice... Y por el pastor, porque Dios le va a rendir cuentas al pastor. Dios le va a pedir cuentas. Dice, en la iglesia solo me decían que cumpliera con mi deber, pero nadie hablaba de hormonas, cansancio, depresión posparto, ni de la necesidad de escucharnos con amor. Poco a poco, con oración y mucha paciencia, aprendimos a hablar sin culpas y a buscar ayuda profesional. Gracias por abrir estos temas que casi no se tocan en los púlpitos y me siento muy acompañada. Saludos desde Colima. Muchas gracias, Carolina. Y ¿cómo llegamos a eso de la obligación, ¿no? Sí. Y la mutualidad se deja por lado completamente. Sí, y ahorita que decías eso del no entendimiento claro de la escritura, ¿no? Creo que también hay como un abuso en ciertos versículos. O sea, creo que se abusa mucho de la esposa tiene que estar sujeto al marido, sí, pero nos olvidamos de lo que dice desde el principio, es mutuos sujetos a un mismo Señor. Sí. O sea, y creo que también el hecho de que si tú como esposo estás sometido al Señor, tiene que ver con un sistema de protección hacia la mujer. No es un sistema de abuso donde yo tengo el pie en tu cuello y haces lo que yo te digo que tienes que hacer. No, o sea, es un sistema de protección donde el hombre tiene que proteger a la mujer con un liderazgo firme y amoroso. Un liderazgo como el de Cristo. Como el de Cristo. Exacto, ¿no? Así es. Tienen tarea difícil, varones. Yo ahí nomás se las dejo de tarea. Y luego tenemos un montón de preguntas. Dice Diego, Alejandro, soy de Zapopan y quiero agradecerles porque casi no hay espacios cristianos donde se hable con tanta claridad y respeto sobre sexualidad. En mi matrimonio pasamos años fingiendo que todo estaba bien. Ay, lo lamento mucho. Pero en realidad había mucha frustración porque nunca nos atrevimos a decir qué nos incomodaba o qué nos daba miedo. Un día después de una prédica sobre verdad y gracia decidimos sentarnos a hablar con la Biblia abierta, orar y contarnos nuestras historias sin juzgarnos. Fue duro pero liberador. Su programa confirma que Dios no se escandaliza en nuestras conversaciones honestas y eso me anima mucho aquí en Zapopan. Muchas gracias, Diego. Qué bueno que ya estás abriendo esas pláticas en tu matrimonio. Entonces, qué importante y liberarse. ¿no? Sí, sobre todo. Y Gabriela dice, la saludo desde Quito. ¡Ay, un saludo! En mi iglesia se habla mucho de santidad, lo cual valoro, pero casi nada sobre cómo disfrutar la sexualidad dentro del matrimonio como un regalo de Dios. Mi esposo y yo venimos de hogares rotos con infidelidades y abuso y eso hace que hablar de intimidad despierte heridas profundas. Hemos orado, pero a veces sentimos que la oración no basta si no sabemos cómo comunicarnos. Y antes de ir a la pregunta, solamente quiero decir, justo hoy, en mis redes sociales publiqué que la santidad no está peleada con la dicha y la sexualidad no está peleada con la espiritualidad. Entonces, van de la mano. Pues es un ejercicio, de hecho, de la espiritualidad. O sea, el sexo es santo, finalmente. Exacto. Dentro del contexto que Dios pone, ¿verdad? Exacto. O sea, no hay que divorciar esos conceptos. Exactamente. Sí. Entonces, la pregunta de Gabriela dice, ¿cómo integrar sanidad interior, consejería y conversación honesta sobre sexo sin perder de vista la centralidad de Cristo en nuestro matrimonio? Es que es lo mismo, creo que yo no divorciaría a Cristo de lo sexual, exacto. No divorciaría al Señor porque Él es el que lo inventó. Exacto. O sea, ¿quién inventó el orgasmo femenino? Dios. Claro. ¿Quién inventó el orgasmo masculino? Dios. Dios nos creó para tener reacciones y porque el placer es originado por Dios. O sea, creo que otra vez nos tenemos que quitar esos tabús.
En el matrimonio somos libres y Así se es. puede ejercer el sexo como nosotros queramos, siempre y cuando sea con mutuo acuerdo y en prácticas que no incluyan, como dice Sexo Puro Sexo, ahorita les digo de la doctora que escribió ese libro, está buenísimo, Ajá. siempre y cuando no incluya temas de pornografía, ¿no? Sí, claro, porque pues ahí ya estás claro, cometiendo claro. adulterio, Claro. fantasioso, Digital. pero todo lo demás adelante, ¿verdad? Sí. Ya hasta se me olvidó la pregunta que hizo. De cómo no... O sea, cómo integrar, cómo integrar. ajá, como lo espiritual, la sanidad, la consejería, con la sexualidad. Pues es que yo creo que es eso, es que entendamos que bíblicamente el sexo tiene que ver con el Señor. Él está feliz de que ejerzamos nuestra sexualidad. Fíjate que en Cantares 5:1... Todo Cantares está todo tremendo. Todo Cantares. O sea, perdón, pero ahí son escenas completamente eróticas completamente. entre el esposo y la esposa. Pero en Cantares 5:1 dice, coman y beban, sí beban su amor hasta saciarse. Este es Dios hablándole a los esposos, con una connotación completamente sexual. Ajá. Sí. O lo voy a leer otra vez. Coman y beban, sí beban su amor hasta saciarse. Entonces, como dijiste, no hay que divorciar lo espiritual de lo sexual. O sea, claro, no tiene que ver. No. Ahora, si también le respondo otra cosa en orden de ideas, es primero entender eso, ¿verdad? Lo segundo es, hay que revisar nuestras propias heridas. Si tú traes heridas de abuso, hay muchas, de vergüenza, de culpa, de injusticia, carencias, ¿verdad? En tu propio cuerpo te sientes, ¿verdad? Rara, lastimada, y te has cerrado, porque también el sexo luego tiene que ver justo con la cerrazón. Te cierras emocionalmente por temas de abuso, de poder en tu familia, etcétera. Puedo hablar mucho del tema. Entonces, segundo, revisa tus heridas, sana tus heridas, ve a consejería. O sea, primero es trabajar lo intrapersonal y luego ver si eso ha afectado en mi ejercicio sexual con mi esposo. Es decir, nos tenemos que ser responsables también de nuestras heridas. Nadie nos va a sanar. Nos va a sanar Dios, pero es nuestra responsabilidad buscar esa sanidad. Nuestro esposo, nuestra esposa no son responsables de nuestras propias heridas. Entonces, creo que en orden de ideas es checar nuestras heridas, ¿verdad? Sí comunicarlas en pareja, pero buscar ayuda para que esas heridas no se proyecten en la intimidad sexual. Así es, ¿no? Así es. Tenemos más preguntas, déjame ver si alcanzamos una más. Bueno, dos más. Dice María, soy de una familia cristiana en Guadalajara y llevo 8 años de casada. En mi iglesia casi nunca se hablaba de sexo, solo de pureza antes del matrimonio. Échate mi libro 13 mitos acerca del sexo. Dice, así que entré al matrimonio con muchos miedos. De verdad te va a servir mucho el libro. Con mi esposo hemos tenido discusiones porque él quiere hablar abiertamente de lo que le gusta y yo me siento pecadora solo de escucharlo. ¿Cómo puedo sanar esa culpa y aprender a ver la sexualidad como algo bueno diseñado por Dios dentro del matrimonio? Gracias por el programa, me acompaña mucho aquí en Guadalajara. Pues mira, mucho de lo que trabajamos justamente en la parte terapéutica es que aprendamos a despedirnos de esas falsas creencias. Todo viene con el pensamiento que no viene del Señor, que más bien viene del enemigo, ¿verdad? O sea, el creer que el sexo es igual a sentirme culpable, ¿no? O el ejercicio sexual, pues eso viene de Satanás. Eso viene de un trasfondo completamente, a lo mejor sí religioso, perdón que lo diga, mojigato. Sí, porque creo que a las niñas, mujeres cristianas en las iglesias nos construyen, y perdón, lo digo con mucho respeto, esta imagen de la mojigatez. O sea, hay que ser mojigati, o sea, hay que ser santurroncita, pero ya que te casas, ¿qué onda? ¿Qué haces con eso? Eso es como el capítulo 4 o 5 de mi libro. Entonces, no, o sea, la verdad es que tú tienes que quitarte todos los tabús, todos los complejos, todas las santurronerías que traemos de la cultura cristiana, perdón que lo diga, religiosa, que no viene de Dios. O sea, tú ya estás en otra etapa de tu vida. El Señor te da permiso, Él es autor del sexo, entonces aprovecha, querida, pero sí creo que, y yo siempre digo, si necesitas tomar un proceso terapéutico serio donde, ¿verdad?, puedas tú reprogramarte bíblicamente tu cerebro, ¿verdad?, tus creencias, tus pensamientos, y despedirte de estas figuras de autoridad que a lo mejor tú, ¿verdad?, construiste muchos tabúes, pues tienes que hacerlo. O sea, si necesitas buscar ayuda profesional, hazlo, porque sí, o sea, necesitamos, como dice Pablo, o sea, tenemos que
renovar nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así es. Y eso tiene que ver completamente también con el sexo. Hay que renovar nuestra mente. Así es. Muy bien. Excelente. Última pregunta que vamos a contestar. Dice Sofía, tengo 12 años de casada y soy parte de una iglesia evangélica en Buenos Aires. Saludos hasta Buenos Aires. Durante años evitamos hablar de sexualidad con mi esposo, solo cumplíamos con lo mínimo y cada uno cargaba con frustraciones en silencio. Hace un año empezamos terapia cristiana y recién ahí entendimos que el silencio también lastima el matrimonio. Hoy, gracias a la oración y al diálogo honesto, estamos redescubriendo la ternura y el placer sin culpa. Quería agradecerles por su programa. Confirma que Dios se interesa por todo nuestro ser, incluso la intimidad matrimonial, y eso me anima mucho aquí en Buenos Aires. Excelente, muy bien. Pues entonces, para concluir, el sexo lo inventó Dios. Hablen, por favor. Sí. Comuníquense. Y yo, ya para terminar, bueno, pues compren mi libro, suscríbanse a Patreon, síganme en mis redes sociales. Y la trivia para la invitada, comida favorita. Ay, todo lo que tiene que ver con mole. Ay, qué rico. Me encantan las enchiladas de mole. Ay, y el pozole. Yo sí soy muy mexicana para eso. Excelente. ¿Y versículo favorito? Ay, yo creo que es Jeremías 29:11. El de yo sé los pensamientos. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, no de calamidad, a fin de que reciban el futuro que esperan, parafraseado por Aurora Orozco. Excelente. Aurora, ¿dónde te podemos encontrar? Consulta, redes. Yo doy, tengo mi consultorio en Zapopan. Les dejo mi WhatsApp, si lo quieren anotar. Es el 33 12 21 24 25. Atiendo mucho por videollamada. En Instagram me pueden buscar como Auro, de Aurora, _Orozco. Lo vamos a dejar Instagram, en las notas. Lo dejas ahí en las notas. Sí, lo dejo en las notas. Búscame en Facebook, estoy como Aurora Orozco Olvera. Tengo un podcast que también puedes buscar en YouTube y en Spotify como Plenamente, con P mayúscula, M mayúscula. También vamos a dejar las notas. Entonces, ahí en las notas. Pues búsquenme, si me quieren ahí contactar, con todo gusto, ahí estoy. Excelente. Pues la vamos a volver a invitar, ¿verdad? Excelente, pues ya nos estamos comiendo el tiempo del programa que sigue. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, comparte este programa para que sigamos difundiendo la verdad bíblica acerca de la sexualidad y nos vemos en 2 semanas. Gracias, Aurora. Gracias por la invitación, Micha. Que Dios te bendiga. Igualmente, gracias. Gracias por haberte unido al podcast de Michelle. Por favor, comparte el contenido y nos vemos en 2 semanas.